Ricardo Salazar Padilla, casado por 41 años con Giselle Quesada, padre de Valeria y Andrés y abuelo de Olivia y Juno. Pastor general de la Iglesia Vida Abundante Coronado durante 30 años. Licenciado en Teología. Conferencista en temas de familia, iglesia y liderazgo cristiano. Desarrollo humano en universidades, organizaciones y medios de comunicación. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, la verdad es que siempre es un desafío muy grande pararse frente a pastores y líderes, especialmente en una coyuntura que siento donde Dios quiere hablarnos y desafiarnos a un nivel mucho más alto y profundo del que hasta aquí hayamos tenido. Y agradezco mucho al Señor el trabajo de cada una de las hormigas que nos han recibido durante estos días. También el esfuerzo de las personas que desde lejos han venido, sacan su tiempo, sea fuera de Costa Rica, y también sé que no es fácil llegar a Coronado, pero aquí estamos. Y una de las cosas que estamos pidiendo es: Señor, háblanos. Desafíanos, rétanos. Y mi anhelo es colaborar con el propósito de Dios para este tiempo. Espero que el Señor te incomode tanto como lo ha hecho conmigo en estos días. Apenas un par de días atrás tuve que romper mi bosquejo y empezar otra vez. Eso fue acongojante, desafiante, pero estaba seguro de que estaba caminando por el sendero que Dios marcaba. Así que voy a proponer un tema que conforme pase los minutos usted lo va a entender. Se llama de esta manera, se llama Amenazas y Salmos. Así le puse a esta reflexión para esta ocasión en particular. Creo firmemente que Dios tiene una intencionalidad con la familia, que aquel hombre, Abraham, primer socio de Dios, a quien se le llama por esa razón padre de la fe en la Biblia, y cuando se le señala que por medio de él, Génesis 12:3, serán bendecidas todas las familias de la tierra, no fue sin antes decirle: yo voy a bendecir a quien te bendiga y voy a maldecir al que te maldiga. En el mismo texto. Implica una guerra, implica una oposición impresionante. Cualquier persona, cualquier ministerio y cualquier iglesia que trabaje el tema de familia, el infierno se le va a venir encima. En el capítulo 18 del Génesis, a la altura del verso 18, y 5 veces se dice en la Biblia: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 18:18 dice que el impacto será nacional. Todo ministerio que trabaje familias será un ministerio que está colaborando con el bien de una nación, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que de lo que estamos hablando acá es de algo absolutamente fundamental, vital para el quehacer de nuestros países. Así que una corta oración y arranco. Señor, aquí estamos. Queremos darte gracias, Señor, por Juan, por María del Mar. Viven en España. España está 20 años adelante en progresismo, y es como si vinieran del futuro a contarnos
lo que va a pasar, cómo deberíamos nosotros prepararnos. Bendecimos la vida de ellos y sean protegidos conforme a la promesa, Señor, de Génesis 12:3. Bendice a quienes les bendigan. También te pedimos, Señor, en este momento, gracias por la palabra de Silvi. Gracias, Señor, por el valor que ha tenido para exhortarnos. Oramos pidiéndote, Señor, que ahora nuestros corazones sean preparados para recibir también esta reflexión. Escuchamos, Señor, tus siervos, hombres y mujeres en este lugar, escuchamos. Llámanos, Señor, al lugar más alto. Te lo pido, Padre, por Jesucristo, que así sea. Amén. Permítame arrancar con el concepto de amenazas. Cuando digo amenazas, el plan de Dios es usar iglesias que bendigan familias y que estas familias bendigan países. Voy a mencionar 3 amenazas, usted las ve allí. Estas 3 amenazas, solo menciono algunas, son vicios de iglesia capaces de neutralizar el proyecto de Dios hacia las familias a través de la iglesia. Un vicio no necesariamente es algo malo en principio, sino en su abuso. Es cuando nosotros perdemos lineamientos, control, y empezamos a manejar mal, o algo empieza a manejarnos a nosotros. Quiero hablar del materialismo, el autoritarismo y el secularismo. Cuando termine esta primera parte, quiero preguntármelo otra vez. Quiero preguntarme cuán materialista soy, cuán autoritario soy y cuán terrenal soy, hablando de secularismo. Porque creo que son preguntas que muy a menudo deberíamos hacernos y hacerlas frente al espejo. Nuestra naturaleza humana, según Pablo, debe preguntarse muy a menudo: ¿quién me librará de esta condición? ¿Quién? ¿Quién? Soy un miserable, dijo Pablo. ¿Quién me librará de esta condición? El materialismo, y quiero citar 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero, dice, es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos, no está hablando fuera de la iglesia, está hablando dentro de la iglesia. Dice que por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Estoy en la fe, soy un hombre de Dios, sirvo a Dios, una persona de Dios, un ministerio de Dios, y de un momento a otro el dinero pierde el lugar correcto que debe tener. El materialismo es la distorsión del concepto de gracia. El materialismo daña algunas perspectivas cuando pierde nivel. ¿Por qué? Porque el materialismo hace que alguien piense, teología de prosperidad, falsa por cierto, da la creencia de que puedo pagar por el favor de Dios. Grave error. Distorsiona el mensaje del evangelio. Metálico, enfocado en lo terrenal. Cuando un ministerio quiere sanar familias, pero se infectó de materialismo, lo transmite y lo retransmite a las personas. Y esto llega entonces a la familia, a las personas, a las familias, a la comunidad. Distorsiona la imagen de la iglesia. Hay gente que va a hablar gratis, eso es cierto, pero hay ocasiones en que damos para hablar. Distorsiona el concepto de éxito. Se convierte en un éxito metalizado, no integral. El autoritarismo es la segunda amenaza. El autoritarismo
no necesariamente tiene que verse reflejado en un Hitler evangélico. No necesariamente tiene que ser alguien que impone a partir de martillo lo que ocurre. Pablo, cuando aborda este tema, dice 2 de Corintios 18, dice: no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más allá de la cuenta. Dios nos ha dado autoridad como pastores, como líderes. Dice Pablo: yo no me voy a poner a jactarme de esto más allá de lo que debo. Autoridad, y recuerda el propósito, autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Es un parámetro extraordinario. La autoridad que Dios nos dio es para levantar, es para sanar, es para cuidar, es para guiar, es para advertir, en algún momento para exhortar, pero jamás para destruir. La autoridad verdadera es producto del llamado de Dios. Cuando una persona quiere saber o medir o de alguna manera hacerle un examen a ese concepto que se aplicaba a Jesús, usted enseña con autoridad y no como los líderes religiosos del momento. Interesante. La autoridad es producto del llamado, es producto de la integridad y es producto también de la mezcla entre sabiduría y conocimiento. No es un tema de decibeles, no es un tema de arremeter. Cuando una persona tiene que echar mano del legalismo, que el que tocaba Silvi, para controlar por temor, además de lanzarse al estrellato en una figura a partir de un egocentrismo ministerial, eso empieza a neutralizar nuestro servicio al Rey Jesucristo. El legalismo no deja de ser un ritualismo secante que le quita la vida a la iglesia. Nosotros tenemos que tener gracia y entender las dimensiones, las prioridades de Dios. Atendía en algún momento a un líder de una comunidad de fe que ya tenía algunos años acá, y por fin se animaron, sacaron una cita, hablaron. Los había visto, no conocía de su historia, pero me contaron su paso por una de estas vivencias de autoritarismo y de legalismo. No aquel legalismo de no pantalón, no pintura, los vicios mutan. Este era un legalismo ministerial. La hija no llegó del colegio, ellos súper asustados, no llegó 1 hora, 2 horas, súper asustados. Por fin apareció la jovencita, tocó la puerta de la casa. Cuando ellos abren la puerta, ahí está su hija, borracha, tambaleándose, intentando no parecer lo que es, totalmente ebria. Viene con los botones de su camisa mal puestos, sucia, desarrapada. La hacen entrar, la acuestan, le ponen la pijama, la limpian, tratan de hablar con ella, pero no responde, no está ahí, todavía está totalmente alcoholizada. Y están en esa angustia cuando la mamá toca el hombro del papá. Ya nos tenemos que ir. Hoy es reunión. No se puede faltar. Recuerda, no podemos faltar. Yo no podía creer la historia. Dejaron a su hija ahí. Y yo no quiero pensar en otros. Yo quiero pensar en mí. Porque tenemos que trabajar, tenemos que meterle, tenemos que reunirnos, hay cosas que hay que hacer, pero hay momentos en los cuales
yo tengo que entender qué sigue, qué toca, qué es lo que corresponde. Y se fueron porque prohibido faltar, prohibido a esta reunión en particular. Amenazante el materialismo, el autoritarismo y también, permítame señalar otro, es el secularismo. Sé que hay muchas maneras de trabajar este concepto. Voy a utilizar uno de ellos. Realmente mucho que discutir de esa palabra. Todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. No hay nada que sea realmente secular. Él es el creador de todas las cosas. Pero permítame darle una connotación particular y específica. Y en este caso es cuando nosotros somos capaces de relativizar la verdad de Dios con conceptos y por conceptos humanistas. Eso es secularismo. Es cuando la iglesia, por el grito permanente de la sociedad, nosotros bajamos el estándar. Bajamos un poco y nos volvemos tolerantes. Una palabra de moda. Nos volvemos más tolerantes. La tolerancia nunca debería confundirse con la cobardía. No es lo mismo. Voy a tratar de hablar un poquito acerca de esto. ¿Por qué razón nosotros debemos tener cuidado con que el grito externo, la presión externa nos haga bajar nuestro estándar? Porque cuando eso ocurre es exactamente lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo predica la verdad, Hechos capítulo 26, y Festo, un rey, lo interrumpe y le dice que eso es una locura. Estás loco, Pablo, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. La cosmovisión de Festo es una, y la de Pablo, cristocéntrica, bibliocéntrica, es otra. Y entonces el gobernante, que tiene capacidad de legislar, le dice: eso que usted está diciendo es una locura. Y entonces la iglesia empieza a aprender conceptos de tolerancia mal aplicada. Yo creo que la tolerancia es una buena palabra, pero jamás aplica a la verdad. Jamás. Somos tolerantes hasta que la verdad es atacada. Y allí no se puede ser tolerante. Ahí tenemos que ser firmes. Hoy nosotros vemos al Vaticano aflojando. Hoy nosotros vemos denominaciones históricas como los metodistas aflojando y partiéndose por la mitad, cosas que están ocurriendo también dentro de la Iglesia Católica. Es histórico lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la verdad es atacada y tachada de locura, y entonces usted y yo tenemos que decidir cómo vamos a reaccionar ante esto. Así que me gusta lo que decía un autor analizando a Cristo en los evangelios. Él decía: cuando Dios habla, la discusión se acabó. Es un término rudo, pero yo digo amén. Cuando Dios habla, la discusión se acaba. Para gente que tiene una cosmovisión cristiana y bíblica. Permítame mostrarle el desafío. Vamos a ver un video, lo corto porque es un poco largo, después le digo dónde lo puede encontrar completo, pero con un minuto basta para que nosotros entendamos lo que tenemos al frente. Pride in the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful?
You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco, make them wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted when they start finding things online that you kept far from their sight. Like information. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. 'Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to vogue, face your face. Este es un video del coro gay de San Francisco. Es mucho más largo que eso, usted lo encuentra así en la internet. Y básicamente lo que están diciendo es, vamos por tus hijos y vamos por tus nietos. Por fin estás en lo correcto con algo, vamos por ellos. Poco a poco, silenciosamente, vamos por ellos. Y la pregunta es, ¿cómo se reacciona delante de esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se enfrenta eso? Yo creo que nosotros jamás podemos perder nuestra vocación de amor, de respeto, jamás. Jamás podemos perder nuestra línea de sabiduría estratégica, ser prudentes, claros, porque esto es una provocación. Y yo decía en oración, acepto el reto, acepto el reto. Yo acepto el reto de luchar por mis hijos, por mis nietos y por los hijos de la gente de nuestras generaciones. No son de ellos, son de Dios. Son los hijos de Dios, son nuestros hijos. No cedemos, no vamos a ceder ante esto. Pero es una agenda que trasciende. Si usted lo ve el video, de un momento a otro, la dulce voz de este jovencito cuando se detiene, véale los ojos, véale los ojos. Ahí hay odio, saña. Es una guerra. Y no es una guerra contra personas, es una guerra. Y la iglesia, en ocasiones nos comportamos como si esto fuera el crucero del amor, del que hablaba Silvia ahora. La iglesia es un barco de guerra, no es un yate de 5 estrellas, no. Es un lugar de batalla, de guerra. Y peleamos por nosotros, por nuestros hijos. Y Faraón va a decir, está bien, váyase usted con un par de personas, pero no se lleve a sus hijos, vas a dejarlo ahí. Jamás. Nosotros vamos con todo, con todas nuestras generaciones y con toda nuestra familia. Voy a la parte que más me interesa de la reflexión, a la parte que le llamé Salmos. Y antes de empezar con esto, yo sé que cada uno de nosotros hace lo que hace, no por quien nosotros somos primariamente, sino por quien Dios es. Que nosotros realmente hacemos lo que hacemos, decimos lo que hacemos por lo que Dios hizo
y por quien Dios es. Ese es nuestro refugio, esa es nuestra gran excusa. Sobre esa base quiero lanzar un par de preguntas. ¿Quién puede escribir un salmo en el corazón de una persona? Se supone que dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Permítame ponerle un nombre diferente. ¿Quién puede escribir un salmo en el corazón de alguien? ¿Quién? ¿Qué clase de comunidad, de familias y de personas pueden escribir un salmo en el corazón de una persona? Es una forma de expresarlo. En el corazón de una familia. Y cuando vuelvo a ver a David, el famoso escritor de salmos, y veo su historia, permítame señalar 3 cosas rápidamente. Nunca podré sembrar un salmo en el corazón de alguien, hacer que alguien escriba un salmo en el nombre de Jesucristo, a menos de que yo aprenda a escuchar a Samuel decir en el nombre de Dios quién soy yo. Nunca podré escribir un salmo en el corazón de la gente a menos de que yo aprenda a derrotar a mis Goliat. Nunca podré escribir un salmo en el corazón de alguien a menos de que aprenda a perdonar a mi Saúl. Antes de eso, no podré. Voy en orden, rápido. No quiero pasarme ni un minuto del tiempo que me corresponde. Escuchar a Samuel. Seguramente muchos acá hemos tenido estimas afectadas, lastimados de una manera u otra, o alguien que tiene baja estima o otro que tiene una superestima. La verdad es que todos estamos dañados. Nosotros lo que tenemos que tener es una auténtica estima, y esa viene a partir de lo que Dios piensa de mí. Eso no es fácil de lograr porque esa voz viene a través de Samuel. Y Samuel es un viejito que llegó a la casa y llegó perdido. Usted conoce la historia. Llegó perdido. Allá capítulo 16 de Primera de Samuel. Llegó perdido. Dijo, uy, qué buen mozo, uy, qué musculoso. Y Dios le decía, ninguno de estos. ¿Falta alguien? Bueno, dijeron, la estima de David estaba siendo machacada por sus papás, por sus hermanos. Usted sabe, para ellos David era un 0 a la izquierda. Ni siquiera fue parte de la pasarela. ¿Se acuerda? Ni siquiera del concurso, fuera. Lo trajeron de último. Y desde que llegó, Dios le dice a Samuel, ese es. El machillo. Hay muchas voces delante de nosotros, muchas. Voces difíciles. Nuestra familia, ayer teníamos una cena extraordinaria, encantadora con unos amigos y hablábamos mucho de las abuelas. Mi abuela me dio duro, Maceta, no vas a pasar del corredor. Yo sé que me quería, pero me decía cosas como esa. Cuando se enchaquetaba me decía cosas así. ¿Sabe que mi estima sufrió mucho como jugador de fútbol? Vea qué curioso. Porque aunque empecé muy bien, a los 16 años selección juvenil, a los 17 selección sub-23 y a los 18 estaba en la selección mayor de Costa Rica. Me iba bien, iba súper bien, pero en cuestión de 2 o 3 años mis rodillas terribles, meniscos, operaciones muy rudas, muy rudimentarias, y mi rendimiento bajó escandalosamente. Apenas sobreviví los siguientes años jugando fútbol. Me acuerdo que en una oportunidad Moyano Reina me llamó a la selección mayor. Me llamó y había un juego amistoso, y ahí estaba yo. Moyano metió a los 11 titulares y quedamos
un equipo completo en la banca, Estadio Nacional. Y me acuerdo que él empezó, uno por uno, a meterlos a todos. Quedé solo en la banca, solo. Yo deseando que Moyano me volviera a ver. El infeliz nunca me volvió a ver. Terminó el partido y fui el único que no tuvo que bañarse ese día. Y eso te marca, te marca. Y después llego al estadio, al Saprissa, y mis compañeros se encargaron de hacerme recordar ese evento por mucho rato, por mucho rato. Muy a menudo daban la lista de quienes iban a jugar, de los que iban a estar en la banca y de quienes no eran mencionados ahí, iban para la gradería. Muchas veces me tocó ver el juego desde la gradería y eso te empieza a decir, no, usted no, usted es banca, banca. Hasta que Dios pronuncia tu nombre y te vuelve a ver y te dice, yo cuento contigo. Y pronuncia su nombre. Si hay algo demasiado triste es de un hombre o de una mujer que sirva a Dios que no sabía que Dios realmente pronunció su nombre con una fuerza y una pasión extraordinaria y que no se va a rendir con nosotros. Y ahí está David. Primera de Samuel 16:12, el Señor le dice a Samuel, este es, levántese y únjalo. Y ese llamado nos va a perseguir hasta el último de nuestros días. Así que ese señor de sombrero blanco que está ahí, que está jubilado, Miguel Sánchez, Dios pronunció tu nombre. Y de eso no hay jubilación, hermano. No hay. No hay. Nosotros necesitamos asumir nuestra identidad a partir de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios dijo. Y entonces a veces uno escucha mensajes que no se toman por otro lado y casi que estimulando un ego. Realmente no hay espacio para el ego, porque al final solo somos personas que sobreviven y respiran por la gracia de Dios. Pero que pronunció nuestro nombre hasta el final. En segundo lugar, necesitamos derrotar a nuestros Goliats. Goliat no puede ser logrado con nuestra capacidad humana. No puede. O sea, ese Goliat sencillamente no es algo que nosotros podemos lograr. Cada vez que alguien ve un ministerio próspero, que ves algo que se ha desarrollado de manera extraordinaria, si algún laurel le queda a una persona, ese es un grave error. Porque Goliat no es posible desde la perspectiva humana derrotarlo. No es posible. Hay cosas que sí podríamos hacer, pero hay cosas que no podemos hacer. Y la victoria ministerial, la batalla desde la perspectiva espiritual no es posible con alguna fuerza, alguna estrategia humana. En Primera de Samuel 17:24, lo que dice es que cuando aparece Goliat, esto es humanidad, ellos huyeron despavoridos. Es un tipo muy grande, es un tipo muy rudo, es un tipo muy violento. Y el que sale ahí es el machillo al que acaban de decirle, ustedes, en el nombre de Dios, ustedes. Y él escuchó. Y generó identidad. Y ahora camina y se para frente a lo imposible y le dice, no tienen ningún chance conmigo. Ninguno. ¿Por qué? Porque tú vienes con ese poco de fierros, pero yo
yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No tienes ningún chance conmigo, ninguno, ni medio. Y por supuesto las apuestas desde la perspectiva humana, avasalladoramente a favor del grandulón. Yo necesito derrotar a mis Goliaths, batallas que están fuera de nuestro alcance, donde las posibilidades de victoria son nulas, a menos de que Dios esté metido en el asunto. Debo entender también que jamás me puedo dormir en un laurel, porque el famoso David perdió algunas batallas y algunas muy dolorosas que tuvieron que ver con su familia. No puedo dormirme en los laureles, no puedo. ¿Quién puede escribir un salmo en el corazón de la gente? ¿Qué iglesia puede escribir un salmo en el corazón de la gente? Las iglesias, las personas que han generado identidad en Dios y que enfrentan sus batallas en el nombre de nuestro Dios. Y termino con esto. Nunca podríamos escribir un salmo en el corazón de alguien si no aprendemos a perdonar a Saúl, a nuestros Saúles. La historia de David y de Saúl es muy fuerte, es realmente muy fuerte, porque la estima baja de aquel hombre llamado Saúl hirió a muchas personas. ¿Cuántos salmos escribiría Saúl? No se le conoce ninguno. ¿Cuántos salmos escribió David? Muchos. ¿Qué pasó con Saúl? Lo que ocurrió con Saúl es que escogió hacer antes que ser, y eso neutralizó su ministerio. Saúl escogió excusarse, ¿se acuerda? Antes que confesar. Saúl escogió sacrificar antes que obedecer. Saúl escogió reputación antes que carácter. Saúl escogió usar a la gente antes que disfrutarla. Y Saúl escogió morir antes que luchar. Estoy delante de líderes. Suponemos que cada uno de nosotros estudia este libro, esta Biblia. Estaba en una actividad de la clínica bíblica. A mí me tocó ser el representante de los evangélicos y el padre Sergio de los católicos. Así que me encantó que ese señor pasó con su Biblia. La leyó, la explicó con una autoridad y una fuerza, y luego de que terminó, la besó. Y lo hizo bien. O sea, compartió con una armonía impresionante. Cuidado, ¿sabe cuál es el inicio del fin? Cuando usted y yo empezamos a abandonar el libro de Dios. El libro de Dios. No se te ocurra mantenerte alejado de las palabras de este libro. Más bien meditarás en ellas día, noche, para hacer conforme a lo que en él está escrito. Y entonces lo que hagas va a prosperar. Este David escribió muchos salmos porque él decidió perdonar a su Saúl. Estoy seguro que no tengo que explicar mucho. Usted conoce la historia. Usted conoce la forma en que David trató a aquel que era su jefe, su pastor, su líder ministerial, y que quería matarlo, que quería atravesarlo. ¿Cómo se comportó? Mi suegro, un hombre extraordinario, Rafa, impetuoso, un día tuvo una idea.
Se acercó a su pastor, que era su héroe. Su héroe. Era el hombre con el que él se había convertido. Oyó la predicación de ese maravilloso evangelista y pastor y se convirtió. Y mi suegro, un viejo duro, emprendedor, tuvo una gran idea después de algunos años en la iglesia. Se acercó al pastor y le dijo: pastor, me encantaría formar un grupo de parejas en la iglesia. No había. El pastor se volvió y le dijo: Rafa, nunca olvides esto. Si yo no estoy metido en algo, eso no prospera dentro de nuestra iglesia. Si yo no estoy metido, no va a caminar. De hecho, era una de sus grandes jactancias, de su alegría, de que si él salía por una semana o dos, la iglesia se venía a menos de la mitad. Y él se sentía alegre de que cuando él regresaba otra vez se llenaba. Un absurdo. Pero le dijo: si quieres, inténtalo, inténtalo. Así que mi suegro apretó los dientes, empezó a invitar gente, armó un campamento, un retiro de parejas en Virrí de Heredia. Pasó el anuncio, motivó a la gente. No terminamos de saber qué fue lo que ocurrió, pero había un bus alquilado a las afueras de la iglesia para llevar al campamento y ahí estaba Rafa. Al campamento, al bus no llegó ni una sola pareja, ni una. No llegó nadie. Entonces Rafa, angustiado, mi suegra y un grupo de señoras estaban en el campamento preparando la cena de bienvenida. Entonces Rafa dijo: se fueron en carros. Así que Rafa se fue en su auto y llegó al campamento, donde no había ni autos ni gente. Y cuando mi suegra oye el ronquido del carro, ella sale y le dice a mi suegro: ¿y la gente? Y mi suegro la abraza, la besa y le dice: nadie va a venir, porque si el pastor no se mete, nada tiene éxito. Y lloraron. Mi suegro sirvió a ese hombre por décadas después de eso. Lo sirvió, lo amó, lo cuidó, lo llevó, lo protegió. Él perdonó a su Saúl. Perdonó a su Saúl. Mi suegro abrió tiempo después 3 iglesias en lugares donde ni la policía entra, y Dios lo respaldó. Iglesias extraordinarias. Tengo que perdonar a Saúl. Concluyo con esto. Quiero tomar un tiempo para orar. Dice Hechos 13:22. He encontrado en David, quiere decir que Dios anda buscando. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Y esa es una buena meta. Esa persona va a realizar todo lo que yo quiero. Lo que entendemos es que Dios quiere bendecir las familias para que así sean bendecidas las naciones. Él quiere bendecir a mi familia para que mi iglesia también sea bendecida y mi comunidad sea bendecida. Por eso cuando la iglesia pierde equilibrio y entra en vacíos, la familia es lastimada. Voy a cerrar con la oración que hace Pablo en Efesios capítulo 3. Quiero pedirle que se ponga de pie para que la escuchemos.
Escribió Pablo, 3:14 de Efesios en adelante. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre, atención, toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, y al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Señor, aquí estamos, un grupo de hombres y mujeres que algún día escuchamos tu voz por encima de cualquier otra voz, pronunciando nuestro nombre para que te sirvamos. Qué privilegio enorme. Somos olvidadizos y en ocasiones empezamos a perder, Señor, la fuerza de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Quiero ser todo, Señor. Queremos ser todo lo que tú dices que nosotros somos. Quiero conocerlo, quiero venir a tu palabra y que tu Santo Espíritu queme en nuestros corazones. ¿Quiénes somos para ti? Lo que podemos lograr en medio, Señor, de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad que nos quiere empujar hacia abajo. Venimos, Señora, a pedirte en una montaña como esta, donde nos retiramos una vez al año, los vidabundantes, Señor, de tantos lugares, para venir a buscarte y a decirte, Señor, aquí estamos, háblanos. Y te pedimos, refresca nuestra identidad, Señor. Danos el valor para enfrentar a nuestros Goliaths. Con razón David escribió, cuando temí, en ti confié. Es que amedrenta lo que vemos, Señor. Es que lo que vemos que tenemos que enfrentar supera nuestra habilidad, nuestras fuerzas, nuestra estrategia, nuestras finanzas, lo supera todo. Pero es que vamos a enfrentar esto en nombre de alguien, no es el nuestro, es el nombre de nuestro Dios. Y vamos a pelear por nosotros, vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a pelear por nuestros nietos, vamos a pelear por nuestro país, vamos a pelear por nuestras generaciones. Y quiero pedirte, Señor, despierta en nosotros un espíritu guerrero, Señor. Perdona nuestra tibieza. Perdona nuestra tibieza, Señor. Perdóname, perdónanos. Perdona, Señor, que hayamos abrazado cosas que no deberían haber amanecido nunca allí. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a ir hacia adelante.
a conquistar nuestra tierra. Pero la verdad es que hay algo que ha pesado mucho y que no nos ha permitido conquistar, porque ha lentificado nuestros pasos, y es el peso del rencor, del resentimiento y del odio. Señor, ¿quién puede escribir un salmo en el corazón de alguien? Una persona como David, que un día escuchó quién era él para Dios. ¿Quién puede escribir un salmo? Aquella persona que con las fuerzas, el valor y la gracia de Dios se enfrenta a sus retos. ¿Quién puede escribir un salmo en un mundo como este que distorsiona el discurso? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Cuál ministerio puede escribir? Aquellos que en medio de todo perdonan. Y piden perdón también. Señor, aquí estamos, las hormigas de las vidas abundantes. Aquí estamos, Señor, los guerreros de las vidas abundantes. ¿Podría levantar tus manos un momento? Quiero, juntamente contigo, reconsagrar mi vida, nuestras vidas, al servicio de nuestro Dios. Señor, queremos escribir un salmo en el corazón de alguien. Ayúdanos a caminar el sendero. No venimos en nuestra sabiduría ni fuerza, en la tuya, Señor. Quiero pedirte, Padre, protégenos de nuestro enemigo. Protege a nuestras familias, Señor. Porque desde la primera vez que llamaste a alguien a bendecir familias, le dijiste: si alguien te va a maldecir, se las verá conmigo. Protégenos, Señor. Protégenos. Protege nuestra casa, los nuestros. Conquista el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones. Queremos escribir un salmo en el corazón de alguien, Señor. Quiero rogarte, Padre, sana nuestras vidas, sana nuestros corazones. Aceptamos el reto. Oramos por esos jovencitos del video que no saben a quién están sirviendo. Oramos pidiendo, Señor, que el fuego de Dios se acerque y derrita piedras en el pecho de la gente. Trae un avivamiento a nuestras vidas, a nuestras familias. Trae un avivamiento a nuestras iglesias, Señor. Que todo lo que hasta aquí hayamos hecho sea un entrenamiento. Que lo mejor de Dios esté al frente para nosotros. Señor, que la lluvia tardía del gran avivamiento venga, que podamos verla. Que el avivamiento de aquellos años 80 donde muchos nos convertimos palidezca ante lo que tú quieres hacer con las nuevas generaciones, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor. Somos guerreros, hombres y mujeres, listos para servir al Rey Jesús. En medio de esta generación loca, callosa, todos los nombres que Varela le ha puesto, gaseosa, líquida, lo que sea.
Nuestro Dios está por encima de todo esto. Tienes el poder y la gracia. Y veremos a cientos y a miles venir a Jesucristo, rindiéndose. Queremos escribir salmos en el corazón de la gente, Señor. Padre mío, que tu propósito se cumpla una vez más con nosotros, con nuestras familias y con nuestras iglesias. Por Jesucristo, que así sea. Amén. Amén. Y amén.